Saludos, amigas y amigos, bienvenidos. Vamos hoy a hablar un poco sobre el capítulo 2 del tratado sobre la naturaleza de la unidad y su reconocimiento. El segundo de los tratados de este segundo libro de la trilogía de Un curso de amor. Bueno, pues este capítulo se titula Escuchar la llamada y es el primero de una serie de capítulos en los cuales se nos va a hablar del llamamiento y de la recepción de ese llamamiento y de la respuesta a ese llamamiento. La mente práctica convierte la imaginación en una fantasía. Bueno, sobre esto habíamos hablado en el capítulo anterior, ¿no? De cómo esa mente práctica, esa mente elaborada desde el ego, concebida desde el ego, desde esa conciencia compartida en la cual nos desenvolvemos, en tanto que no nos aceptamos plenamente en esa mente, en esa intuición, en esa voluntad incondicional, que en este curso se resume en el concepto de unión de mente y corazón, unión de pensar y sentir, unión de sentimiento y pensamiento. Bueno, pues desde esa mente práctica, como os comentaba, lo que hacemos es convertir la imaginación, que es un don, es una virtud, es una capacidad que heredamos de Dios. Lo que hacemos es distorsionarla, por decirlo de alguna manera. A algunas personas igual no les gustan estas palabras, ¿no? He escuchado por ahí en algún sitio que dicen que este mundo en realidad no es una distorsión. ¿Por qué no es una distorsión? Porque no le gusta esa palabra, la palabra distorsión. Le gusta otra, pues no pasa nada, ¿no? Si le gusta otra, pues que use otra, ¿no? Pero como siempre decimos, las disputas, las discusiones, las confrontaciones sobre cualquier enseñanza espiritual que nos anime, que nos incite, que nos impele a aceptarnos en la verdad, a reconocer en nosotros nuestra libertad, nuestro poder, nuestra incondicionalidad amorosa. Cualquier confrontación, como os decía, siempre se da al nivel bajo del ego, ¿no? al nivel de la forma, de esa forma que aún no ha sido capacitada para manifestar la verdad en toda su plenitud. Bueno, pues a ese nivel burdo, a ese nivel bajo, es a donde se da cualquier tipo de conflicto, ¿no? Y en estas enseñanzas también hay, en estas enseñanzas afines, pues hay grupos que son muy intelectuales, ¿no? Que siempre están inquiriendo, envueltos en disquisiciones enrevesadas, ¿no? Como si eso diera noticia de una elevación de la cual nosotros, que somos más sencillos, carecemos, ¿no? Y realmente no es así. Complicarte la vida no significa que tú seas un genio, ¿no? Complicarte unas enseñanzas que son muy sencillas no significa que tú tengas unos dones que los demás carecen, ¿no? Sin embargo, paradójicamente, al complicar lo que es sencillo, lo que es simple, lo que es transparente, damos noticia de nuestra capacidad creativa, nuestra inventiva, con toda su grandiosidad, como bien dice Un curso de milagros, da noticia de esa creatividad no reconocida, pero evocada en esa inventiva limitada, transitoria, y que siempre busca el conflicto, la confrontación, la justificación en algo ajeno. Entonces, bueno, como os comentaba, si a alguien no les gusta algún término, alguna palabra, pues que use otra y ya está, ¿no? Si no te gusta la camisa marrón con agujerito, con puntito amarillo, pues no te la ponga, ¿no? No insultes, ni ataques, ni critiques a aquel que está enamorado de esa camisa y se la pone siempre que puede, ¿no? Pues con las palabras pasa exactamente lo mismo. La mente práctica convierte la imaginación en una fantasía. La imaginación, ya comentábamos en el capítulo anterior que
que nos permite compartir la verdad, compartir la herencia reconocida, que nos permite crear vías, concebir vehículos para que el arte del pensamiento, del cual se hablaba en este primer tratado, de los cuatro tratados que componen este segundo libro, para que ese arte del pensamiento se dé, para que ese arte del pensamiento se ponga en efectivo. La imaginación es un recurso indispensable para que la creatividad, que también es otra palabra que a algunas personas no le gustan y prefieren, bueno, pues con esto de las palabras, hay quien no le gusta la palabra libertad, ¿no? Y que piensan y que dicen que no hay libertad, ¿no? Que solamente hay obediencia a Dios, y eso es el concepto que a ellos les gustan, ¿no? Y paradójicamente están diciendo lo mismo. Dios te da plena libertad. Cuando obedeces a Dios es cuando compartes tu libertad, cuando ejerces tu libertad. Tu libertad solamente es real conforme a la verdad, conforme a Dios. Con lo cual decir que obedecemos plenamente a Dios y en ello está la verdad y somos infinitamente libres, es decir exactamente lo mismo. Desde la mente del ego es desde el único lugar en el cual podemos ponerle un pero a esta afirmación. Ser infinitamente libre y obedecer en todo a ese Dios que está en ti, que está en el reino de Dios, que como bien decía Jesús, está en ti, significa exactamente lo mismo, puesto que Dios te ha dotado de libre albedrío, puesto que Dios simplemente comparte su naturaleza contigo al crearte eternamente, y eternamente significa en la eternidad. Bueno, se me ha ido un poco el hilo de lo que decía, pero bueno, vamos a centrarnos en lo que dice el capítulo y así no nos perderemos por desvíos que no sabemos a dónde nos pueden llevar, ¿no? La mente práctica convierte la imaginación en una fantasía. Para comprender esto, pues no tenemos que irnos muy lejos. Me da a mí la impresión, ¿no? Todos fantaseamos, ¿no? En mayor o menor medida. Justamente la santificación de ese fantaseo se da cuando la imaginación verdaderamente comienza a ser ejercida. Esa imaginación que enriquece a nuestros semejantes y nos enriquece a nosotros mismos, porque ya estamos compartiendo amor. La imaginación amorosa pues la vemos podemos poner infinidad de ejemplos, ¿no? No es lo mismo que alguien te vea triste y te diga ríete, que alguien a través de su imaginación elabore una historia, una parábola, una situación divertida que al mismo tiempo tenga una moraleja positiva y enriquecedora, y que esa historia te haga reír. Obviamente no es lo mismo lo primero, que parece a veces como un reproche, ¿no? Ríete, anímate, ¿qué haces con esa cara? Parece que te están atacando, ¿no? No es lo mismo eso que aquel o aquella que con su creatividad, con su imaginación, elabora un argumento que hace que te rías, Obviamente no es lo mismo lo uno que lo otro, ¿no? No es lo mismo quererse quitar un problema rápidamente de encima que ver una situación no como un problema, sino como una bendición, porque ayudar a nuestros semejantes y
y servirles siempre es una bendición. Es desde el corazón, desde el sentir, desde donde se da una verdadera imaginación. Nosotros hemos pensado que la imaginación es poner a trabajar esa mente limitada, esa mente que precisa de desenvolverse a través de conceptos encadenados. Bueno, pues hemos pensado que desde esa mente es desde donde se da la imaginación. Y eso denota, eso evidencia, eso da noticia de nuestra falta de fe en nuestro sentir, de la capacidad creativa de nuestro corazón. Y cuando hablamos de corazón no hablamos de esa precisa víscera que permite que nuestro cuerpo continúe animado por la vida gracias a ese bombeo permanente de ese maravilloso líquido que vitaliza todos nuestros tejidos y todas nuestras células, todos nuestros billones de células, que cada una tiene su propia inteligencia. Inteligencia de cada uno de esos billones de células, lógicamente, es tu inteligencia, porque si no estarías lleno de ocupa. Por lo tanto, bueno, pues como os comentaba, cuando hablamos del corazón, hablamos del sentir, hablamos de la sensibilidad, hablamos de la cordura, de la auténtica salud, que es la salud del corazón. Es desde el corazón, desde el sentir, desde donde se da una verdadera imaginación. Quienes buscan explicaciones, razones, garantías, pruebas, antes de responder a un llamamiento, buscan lo que ya se le ha concedido. Quienes buscan explicaciones, buscan aquello que ya se le ha concedido. Buscan la explicación, la prueba que ya se le ha concedido. Es el temor el que pone peros a ese llamamiento. Por ejemplo, una mujer que siente el llamamiento a ser madre y de repente comienza a pensar en que su trabajo puede perderlo, en que puede tener algún tipo de perjuicio, le puede perjudicar en algún sentido en la realidad social en la que ella se desenvuelve. Si empieza a poner esos peros, si empieza a querer una prueba, a buscar a que se le dé una prueba aún más contundente para responder a ese llamamiento de ser madre, obviamente ya está evidenciando de que no está dispuesta a responder a ese llamamiento. Y no pasa nada, ¿no? A lo mejor para ella hay otras vías, hay otros caminos que son tan válidos como el de ser madre, ¿no? Pero en este caso, cuando se nos llama a la verdad, cuando se nos llama al amor, cuando se nos llama a ser receptores de esa herencia divina, lógicamente no hay otra respuesta que aquella que está conforme con el llamamiento, porque cualquier otra respuesta sería una respuesta ilusoria, sería una respuesta en la casa de las ilusiones, sería un deseo de querer seguir aprendiendo, de querer seguir dando vueltas en el laberinto de los espejos,
que distorsiona todos los elementos de la realidad, que distorsiona todos nuestros dones, todas nuestras capacidades, toda nuestra herencia divina. Entonces solamente hay una respuesta, aquella que es la recepción plena de ese llamamiento. Fijaos cómo es nuestra inercia a desconfiar. Se nos educa en la desconfianza. Cuidado que te pueden engañar, cuidado que alguien se puede aprovechar de ti, cuidado que aquí hay cosas que son escasas y alguien las puede coger y tú quedarte sin ellas, ¿no? Es una educación en la miseria, ¿no? En la escasez, en el miedo. No es una educación basada en lo que Jesús nos decía, ¿no? Despreocuparos del pasado y del futuro. Vivid como esos pajarillos que cantan alegremente y no les falta nada de comer. Vivid como esas flores que Dios las viste de manera tan hermosa y no existe rey que haya vestido mejores vestiduras que aquellas que esas sencillas flores visten en la naturaleza salvaje, ¿no? Pues lógicamente cuando estamos preocupados por el futuro, cuando estamos condicionados por el pasado, cuando no nos estamos aceptando plenamente en el presente, en el aquí y en el ahora, no estamos respondiendo positivamente a esa invitación que Jesús nos hace en los evangelios, ¿no? Fijaos cómo es nuestra inercia a desconfiar de nuestro sentir lo que nos hace buscar la prueba o la aprobación de nuestra mente práctica. Pensamos que esa mente práctica, limitada, concebida para desenvolvernos en nuestra cotidianidad, tiene que dar el veredicto definitivo. Y al pensar eso damos noticia de que no tenemos fe en nuestro propio sentir. El llamamiento es en sí la prueba. Es un poco como Jesús, ¿no? Cuando le dice a sus discípulos: Pedro, acompáñame. Marcos, Juan, venid conmigo. No hay ninguna otra prueba, ¿no? En su corazón sienten que ese es su camino y por lo tanto estas personas le acompañan porque saben que la única respuesta es cumplir con lo que de ellos se espera. En cambio hay otros que también se nos dice en el Evangelio, ¿no? Aquellos que están preocupados por enterrar a sus muertos, aquellos que están preocupados por conservar determinadas riquezas, determinadas posesiones materiales, ¿no? Esos no responden a la llamada que Jesús pudiera hacerles, porque están demasiado tomados por su atención, está demasiada arraigada en elementos mundanos de un mundo interpretado sin Dios, con lo cual ellos deciden seguir invirtiendo en necesidad de aprendizaje en ese laberinto de los espejos, en esa casa de la ilusión, y no pasa nada, ¿no? Aquí estamos todos los que nos percibimos, seguimos expresando voluntad de trascender una realidad limitada, una realidad contradictoria, una realidad en la cual hay confrontación, en la cual hay necesidad de contrastar, y que solamente abandonamos, solamente trascendemos cuando nos reconocemos en un amor, en una bondad, en una belleza que solamente puede bendecir. Mientras demos crédito a las cuentas pendientes o al mismo hecho de tener cuentas pendientes,
Mientras que esa idea tenga un valor en nosotros, seguiremos viendo confrontación, seguiremos viendo conflicto, seguiremos viendo cómo todo empieza y termina, como sucede en el mundo del ego, en un mundo sin Dios, porque no hay aceptación de la eternidad. No nos aceptamos plenamente en nuestra vida eterna. Al no aceptarnos plenamente en nuestra vida eterna, nos interpretamos en una vida que se da en esa jerarquía horizontal que llamamos tiempo. Tiempo y espacio. El tiempo y espacio están en relación. No es lo mismo el tiempo en un lugar del espacio que en otro distinto. No lo digo yo, lo dicen los que entienden de astronomía, los grandes científicos. No es lo mismo el espacio en un lugar del tiempo que en otro distinto. No lo digo yo, lo dicen aquellos científicos contemporáneos que se están comiendo el coco con estas cosas, ¿no? Entonces, por eso hablan de atajos en el espacio, que podemos recorrer atajos de billones de años luz que podemos recorrer en un breve espacio de tiempo, en un breve espacio de tiempo. Porque se están dando cuenta de que el tiempo y el espacio son relativos. Claro que son relativos, porque están en relación. Y son relativos también porque no son absolutos, porque no son una verdad absoluta. Entonces eso lo convertimos en nuestra escuela de aprendizaje y no pasa absolutamente nada, ¿no? Nuestros niños también van a escuelas de aprendizaje, ¿no? Y no tiene por qué ser malo, ¿no? Bueno, comentaba que es nuestra inercia desconfiar de nuestro sentir lo que nos hace buscar la prueba o la aprobación de nuestra mente práctica. Fijaos que esto es una dependencia como cuando dependemos o interpretamos depender de una autoridad ajena a nosotros. Pensamos que la mente que da su veredicto, que da su criterio, es como algo ajeno a nosotros, en lo cual nosotros nos debemos de apoyar. Y de esa forma no vamos transitando por la vida de manera fluida. Todo lo que evita que creas en la verdad del corazón es una mente y un corazón que actúan separadamente. Todo lo que evita que tengas fe plena en la verdad del corazón es una mente y un corazón que actúan separadamente. De la misma forma que hay una mente egótica, podemos decir que hay un corazón egótico, que es ese que permanentemente precisa de emociones que se contradicen, ¿no? Emociones que nos hacen ser amorosos, aparentemente. Emoción significa aquello que te mueve. Pues precisamos desde ese corazón egótico, precisamos de emociones que nos hagan ser aparentemente amorosos y precisamos de emociones que nos hagan ser aparentemente justicieros, ¿no? Hay gente que no se merece nuestro amor, nuestro afecto, nuestra consideración y precisamos de ello para que aquellos que hemos determinado que sí lo merecen, que sí merecen nuestro afecto, nuestra consideración, nuestro amor, tenga un valor ya de por sí. Porque pensamos que no lo tendría si no hubiera otros con los cuales contrastamos. Bueno, pues eso es lo que elaboramos desde un corazón egótico que no es nuestro verdadero corazón. Es un corazón separado. Es un corazón que no tiene sentimientos verdaderos. Tiene pseudo sentimientos que son también como un aprendizaje, ¿no?
todo lo que evita que creas en la verdad del corazón es una mente y un corazón que actúan separadamente en lugar de en armonía, en lugar de hacerlo en unidad, en unión incondicional. Bueno, ya hemos hablado muchas veces de cómo la separación en la cual nos interpretamos es inevitable siempre que pensemos que en nosotros hay un sentir y un pensar que actúan y son entidades separadas, ¿no? Y separadamente. Si no reconocemos la unidad en nosotros, al mismo tiempo que reconocemos nuestra plenitud, nuestra integridad, y al mismo tiempo que reconocemos que es verdad en la permanente relación, si no se da ese reconocimiento y esa aceptación plena, pues lógicamente lo que se da es la fe en la separación. Y a partir de ahí vemos que hay separación en nosotros y vemos que hay separación en nosotros y en todo lo que interpretamos como ajeno a nosotros. Y lo ajeno a nosotros nos parece una inmensidad inconmensurable, mientras que nosotros nos vemos como un cuerpo pequeñito, vulnerable, débil, que debe ser protegido, y de ahí vienen nuestras armaduras físicas, mentales, energéticas y emocionales, que están basadas en el miedo, porque no hay un reconocimiento de nuestra indefensión, no hay un reconocimiento de que en Dios radica tu única fortaleza. Dios es la fortaleza en la que confío. Así nos dice la lección 153 de un curso de milagros. Y la lección 135, si no me equivoco, pues nos dice algo parecido, ¿no? Si me defiendo, he sido atacado. Si me defiendo, me interpreto como alguien a lo cual se ataca, ¿no? Si me defiendo, estoy invirtiendo en fe, en crédito, en mi debilidad, en mi vulnerabilidad, en mi fragilidad. Por eso decía Jesús, no respondas al mal con la violencia, responde con amor. No porque sea una concesión a aquellos que aparentemente te están atacando. No, la concesión es a ti mismo. Porque así estás invirtiendo en fe en el amor, en fe en la fortaleza, en fe en la verdad. Solo en tu voluntad se encuentra expresado el poder de la creación. Tan solo en tu voluntad se encuentra expresado el poder de la creación. Fijaos que esto está en consonancia también con lo que os comentaba de esa tríada divina que está presente en nosotros y que es la mente pura, la intuición que nos da noticia de nuestro fluir con la vida, y la voluntad. Cuyo poder nos permite crear a imagen y semejanza de Dios. Y solamente desde ahí, solamente desde esa verdad, desde la verdad de lo que somos, desde el reconocimiento del Dios eternamente en nosotros, porque nuestra única verdad es esa vida que Dios comparte con nosotros, solamente desde ahí, como se nos dice en esta frase textual, solo en tu voluntad se encuentra expresado el poder de la creación.
sois dioses, ¿no? Sois dioses, decía Jesús a sus discípulos. No sois un trozo de barro. Eso es lo que sois si no reconocéis plenamente. Eso es lo que aparentáis ser si no reconocéis plenamente ese reino de Dios que está en vosotros, esa herencia divina. Si no sois receptores de esa herencia divina, si no os reconocéis en esos diálogos amorosos que permanentemente mantenéis con la fuente creadora. Y en vuestra respuesta hay un valor tan importante como aquello que emana de esa fuente creadora, porque si no, no se da la creación, no se da la expansión del amor. Solo en tu voluntad se encuentra expresado el poder de la creación. Tu creencia es que algo más es preciso. Tu creencia en que algo más es preciso, siempre pensamos de que algo más es preciso, siempre pensamos de que estamos despertando algo maravilloso, pero tenemos que postergarlo porque todavía no me siento yo suficientemente puro, suficientemente limpio, suficientemente identificado con la verdad. Siempre estamos postergando, pero esa postergación la hacemos desde el ego, desde nuestra interpretación condicionada del ego. Tu respuesta al llamamiento es ahora. Ahora se da la respuesta al llamamiento. No puede ser mañana ni pasado mañana, porque ayer o antes de ayer pasó lo que pasara. No. Ese es el juego del ego. Justificar lo que supuestamente postergamos, o mejor dicho, lo que evidentemente queremos postergar, justificar esa postergación en acontecimientos que tuvieron lugar en un pasado que ya no está aquí, que es donde siempre está la vida, que ya no están aquí y ahora, que es donde siempre está la vida, que es donde siempre estás tú, y por lo tanto es donde siempre se da tu respuesta al llamamiento. Tú eres siempre inocente, y ahora puedes reconocerlo plenamente si de ti emerge esa decisión. Si postergas, a lo que estás respondiendo es a la excusa que el ego quiere poner, a la excusa de querer seguir apegado a lo conocido. Tu creencia en que algo más es preciso evidencia la no aceptación y la no valoración de tu propia voluntad. Esto tiene que ver con esa autoridad ajena a nosotros a la que, en nuestra sinrazón, apelamos porque creemos que ese reino de los cielos que está en nosotros no es suficiente autoridad. El reino de Dios está en ti. El reino de Dios está en vosotros y entre vosotros. Así nos dice Jesús de Nazaret. Cuando buscamos otra cosa en la cual apoyarnos, es que no estamos aceptando la verdad que se nos invita a reconocer en las palabras de Jesús. Eso lo podemos hacer muchas veces, ¿no? Cuántas veces cogemos un libro, estamos en discusión y decimos, no, pero aquí en la Biblia pone, y queremos excusarnos en lo que pone en un libro determinado, aunque sea en la Biblia. Ya eso de por sí denota falta de aceptación de la verdad que queremos compartir. De hecho, cuando buscamos la aprobación de alguien con el cual estamos teniendo una disputa, esa disputa y esa búsqueda de aceptación da noticias de la falta de aceptación que nosotros hacemos de esa verdad que supuestamente queremos compartir. Porque si verdaderamente aceptáramos la verdad en nosotros, sería como esa luz que disipa la oscuridad. Todo sería expresión de esa verdad.
Bueno, pues estas han sido algunas de mis reflexiones de este segundo capítulo que os invito a leer, escuchar la llamada. Gracias por vuestra atención. El próximo capítulo, si Dios quiere, hablaremos de justamente responder a la llamada. O sea que, como os comentaba, seguiremos hablando del mismo tema que nos llevará varios capítulos. Gracias por vuestra atención, bendiciones, feliz día y hasta pronto.